Quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. El libro de Hechos en esta mañana, mayo 22, el libro de Hechos. Quiero compartir con ustedes desde el capítulo 10, versículo 9 al 16. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 16. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje basado en el tema que lleva por tema la conversión de Cornelio, segunda parte, basado en este texto del libro de Hechos. El libro de Hechos, como nosotros hemos visto, es uno de los libros más emocionantes que nos habla de la vida de la iglesia cristiana, de la iglesia primera, como la iglesia comenzó, cómo era la vida de la iglesia, cómo era la vida de los cristianos, nuestros hermanos, aquellos que escucharon directamente del apóstol Pedro el evangelio. También de nuestros hermanos que estuvieron con el Señor Jesucristo, aquellos que lo vieron, que estuvieron con Él, que lo tocaron, que lo vieron en su ministerio, lo vieron morir en la cruz, ser sepultado, pero también lo vieron resucitado, vivo. El libro de Hechos registra históricamente los sucesos relevantes y aquellos sucesos que tienen que ver con la vida de la iglesia de Cristo y de nuestros hermanos. Pero el libro de Hechos también tiene un propósito para todos nosotros, que somos cristianos hoy día. Tiene un propósito de Dios para todos aquellos que están pensando en decidir por entregar su vida a Jesucristo. Tiene un propósito para todos aquellos que están comenzando a ser parte de la iglesia, que hace poco han tomado una decisión de entregar su vida a Jesucristo, de convertirse, de arrepentirse de sus pecados. El libro de Hechos nos muestra cómo la iglesia era, pero el libro de Hechos también nos muestra cómo la iglesia debe ser hoy. Nosotros debemos tener claro que como cristianos, como iglesia cristiana, no somos llamados a inventar el cristianismo o una nueva forma de vivir el cristianismo o a modificar el evangelio, modificar lo que la Biblia indica. Nosotros somos llamados a vivir aquellos principios y valores que Dios nos ha dejado a través de su palabra. El libro de Hechos juega un rol importante. Para algunos el libro de Hechos es solamente historia, algo pasado, que solamente cumple una función de informarnos de cómo ocurrieron algunos sucesos. Pero la verdad es que el libro de Hechos, como otros libros de la Biblia, tiene un propósito también de enseñarnos a cómo debemos vivir hoy como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia. Y por lo tanto, poner atención al libro de los Hechos o a la Biblia no es algo optativo para un cristiano, no es algo optativo para una iglesia. Es nuestro llamado, es nuestro deber, es nuestra necesidad. Es parte de lo que somos como cristianos. La Biblia juega un rol importante y el libro de Hechos juega un rol importante. Y quiero recalcar, registra eventos históricos, pero el libro de Hechos nos llama a vivir hoy día aquellos principios que encontramos de Dios en el libro de Hechos. En primer lugar, quiero hoy día hablar acerca
de un punto muy importante que tiene que ver con esta segunda parte de la conversión de Cornelio. Ya la semana pasada estuvimos viendo acerca de esta historia emocionante que está en el capítulo 10 del libro de Hechos. Es una historia muy emocionante de una persona que se convirtió, que se hizo cristiano. Nosotros vimos la semana pasada que Cornelio era un centurión romano, él era un soldado romano, y aún así, sabiendo todo, un poquito el contexto de lo que es ser un soldado romano en el Imperio Romano en el pasado, la Biblia nos habla de que este hombre era piadoso, era un hombre que oraba. Era un hombre que daba limosna a los judíos, a quienes el Imperio Romano había conquistado y que él como centurión romano y parte del Imperio Romano había subyugado. Él era un hombre temeroso de Dios, pero aún así vimos la semana que aunque él era temeroso de Dios, aunque él era un hombre piadoso, oraba y daba limosna, él necesitaba saber de Jesucristo. Y tuvo una visión de Dios que le indicaba que tenía que ir a buscar a un hombre, a Simón, también llamado Pedro, para que esa persona cumpliera un rol, un propósito que vamos a ver más adelante de anunciarle, comunicarle la verdad referente a Jesucristo. Esa fue la primera parte que nosotros vimos, pero hoy día vamos a ver la segunda parte que tiene que ver no con Cornelio como protagonista, sino que tenemos al apóstol Pedro como protagonista. Y esto nos hace pensar en esta segunda parte, que cuando una persona se convierte, Dios está presente en ese proceso. Cuando una persona, un hombre y una mujer se hace cristiano, cuando una persona decide arrepentirse, esa persona llega a estar convencida de que necesita de Jesús y entiende de su necesidad de Dios, en ese proceso de cambio de corazón o de nuevo nacimiento, como lo llama la Escritura, interviene Dios. Es Dios. La salvación le pertenece a Dios, dice la Escritura. La salvación es de Jehová. Pero la Escritura también nos muestra que en el proceso de salvación, Dios, el Padre Celestial, quien tiene misericordia de nosotros y quiere salvarnos, ha determinado que nuestra salvación, el poder llegar a Él, sea solamente a través de Jesucristo, su Hijo. Y por eso es que en la conversión de una persona también interviene Jesucristo el Redentor, el Salvador. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, Él entregó su cuerpo como sacrificio, presentándose delante de Dios para que nosotros los pecadores fuéramos libres de nuestros pecados y de las consecuencias de nuestros pecados para tener paz con Dios. Pero la Escritura, la Biblia también nos muestra que no solamente Dios el Padre, el Señor Jesucristo interviene en la conversión de una persona, sino que también el Espíritu de Dios interviene. El Señor Jesucristo dijo que nos convenía que el Espíritu Santo viniera. El Señor Jesucristo enseñó que cuando viniera el Espíritu Santo, el Consolador, Él nos iba a guiar a toda verdad, pero Él iba a convencer al mundo de justicia, de pecado, de condenación. El rol del Espíritu Santo en la conversión de una persona es muy importante. Dios interviene, Dios está presente cuando una persona se convierte. Dios llama, Él salva, pero no tan solo nos salva, sino que se queda con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, un aspecto importante que nosotros debemos saber es que en la conversión de una persona Dios interviene, es protagonista, pero en su gracia, en su soberanía, Él ha determinado también invitarnos tal vez de alguna manera a estar presente en este proceso. Es verdad, la Biblia dice y deja bien claramente que la salvación le pertenece al Señor y ninguna otra persona puede ayudarnos a ser salvos excepto Jesucristo, su Hijo. Pero cuando vemos la Escritura, vemos que Dios en su gracia y en su soberanía, Él ha decidido usar personas que comuniquen acerca de esta verdad. Personas que comuniquen que Dios es un Dios santo y justo, pero es un Dios amoroso y misericordioso, que está pronto para salvar. Él ha decidido usar personas para que esas personas puedan conocer a Jesús y puedan hablar de Jesús a otras personas. Dios en su soberanía también ha capacitado a personas a través de su Espíritu Santo para que a través del poder del Espíritu Santo puedan ser testigos a otras personas y en otros lugares y naciones.
Dios en su soberanía y en su misericordia ha determinado también usar personas. Y el versículo 9 nos habla de una persona especial que Dios determinó usar para la conversión también de Cornelio. Dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Y en estos versículos que hemos tomado hoy día, vemos que Pedro está siendo protagonista. Nosotros ya conocemos esta historia al final y la vamos a ver la próxima semana, la tercera parte, la conversión de Cornelio, tercera parte y final. Y sabemos cómo terminó esta historia. Y sabemos que Pedro jugó un rol importante en la conversión de Cornelio. Pedro fue y presentó el Evangelio de Jesús. Pero aquí vemos lo que ocurrió antes que Cornelio llegara, antes que Pedro llegara a la casa de Cornelio. Y quiero que hoy día pudiéramos poner mucha atención a por qué Dios dejó registrado este suceso con Pedro en el libro de Hechos. El libro de Romanos, si usted quiere acompañarme, capítulo 10. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 y 15, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El apóstol Pablo está escribiendo en Romanos acerca de lo que es la realidad de una persona que se convierte. ¿Cómo una persona se va a convertir si no sabe, no conoce de Dios? ¿Cómo una persona se va a convertir si no hay quien le pueda predicar el evangelio? ¿Y cómo puede haber alguien que predique si no es enviado? Y después habla acerca de la bienaventuranza de aquellos que van y entregan el evangelio a otras personas. Bienaventurados son los pies de aquellos que anuncian el evangelio del bien. Pablo concluye estos dos versículos diciendo que anunciar el evangelio es un privilegio. Una persona que anuncia el evangelio es una persona bienaventurada. Y lo que dice Pablo aquí en el capítulo 10 es que los pies de una persona que anuncia el evangelio son hermosos. Y no son hermosos porque no están libres de callos, ni durezas, ni imperfecciones. Son hermosos porque esos pies caminan, avanzan, van a otros lados, se extienden para alcanzar personas y hablarles de Jesús. Y aquí nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 9 que Dios está interviniendo y va a estar actuando en la vida de Pedro para que Pedro, en un rato más, él se ponga a caminar. Y esos pies que estaban en Jope, en esta azotea, comiencen a caminar con el propósito de llevar el evangelio a otra persona que lo necesita. Tanto el libro de Hechos como Pablo entienden la labor tan importante de aquellos que comunican el evangelio a otras personas. Usted está aquí, usted tal vez conoció al Señor Jesucristo porque alguien le habló. Tal vez usted dice, pastor, nadie me habló de Jesucristo, pero yo leí un versículo, un pan de vida que estaba por ahí, lo recogí, estaba en el suelo, lo leí y eso me llevó a una iglesia. Bueno, alguien tuvo que escribir ese pan de vida, ese versículo en un papel. Hay personas que se han convertido, han llegado a una iglesia porque al frente de la iglesia, en el frontis, habían puesto con unas letras Dios es amor. Y una persona que leyó eso entró a esa iglesia y se convirtió solamente porque alguien escribió Dios es amor. Dios en su misericordia usa personas como mensajeros para que otros conozcan la verdad del evangelio, puedan saber cómo llegar a Dios a través de Jesús. Y aquí en el capítulo 10, versículo 9, vamos a ver cómo Dios prepara a una persona para predicar el evangelio. Dice el versículo 9 que Pedro el apóstol estaba en la azotea de una casa y dice que subió a esa azotea al terminar el versículo 9 a orar como al mediodía.
Era costumbre en los tiempos de Pedro y en el Medio Oriente que las casas, bueno, hoy día conocemos algunas casas que se les llama estilo mediterráneo, que son como cuadradas. Ya, bueno, en ese entonces las casas eran así, cuadradas, y generalmente algunas casas tenían una azotea donde la gente podía subir para descansar, para tener un tiempo a solas, pero también Pedro usaba esa azotea y ese tiempo para orar. Y esto nos hace recordar lo que nosotros también leímos en el libro de Hechos, capítulo 6, en el capítulo 6, cuando dice que hubo esta controversia en que se desatendían algunas viudas. Los apóstoles dijeron a la iglesia: escojan de entre ustedes algunos varones, porque nosotros no podemos desatender la predicación y la oración. Y aquí vemos a Pedro practicando eso. Él subió para orar como apóstol. Él no estaba en Jerusalén, estaba en Jope visitando algunas comunidades, pero estaba visitando a aquellos que eran principalmente judíos. Y dice que él subió a la azotea para orar. Una de las características de una persona que lleva el evangelio, que comparte el evangelio a otras personas, es que ese hermano, esa hermana, ese cristiano está acostumbrado a orar. Porque cuando nosotros oramos, nos calibramos con Dios. Para algunos la oración es solamente, como nosotros decimos, petición, petición y petición. Y oramos cuando tenemos problemas. Y oramos cuando tenemos necesidad. Pero para uno que conoce al Señor Jesucristo, orar es un momento de intimidad con Dios. Es un momento de comunicación. Es lo más importante que un cristiano puede tener en el día. Es el momento en que pasa con Dios. Una persona que comparte el evangelio con otra es una persona que ora. Una persona que comparte el evangelio con otra persona es una persona que está calibrada con Dios, está alineada con Dios. Es una persona a quien Dios puede usar porque esa persona se dispone para Dios. Dios no puede usar a una persona que no se dispone para Él. Es increíble ver la gracia y la misericordia de Dios, que Él quiere usar personas. Él usa personas. Lo vemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Él pudiera bajar del cielo y de su gloria y hacer todo Él. Él pudiera enviar a sus ángeles y arcángeles, lo que vemos en la Biblia, y que ellos hicieran todos. Pero en su amor, gracia y misericordia determinó usarnos a nosotros, que somos tan imperfectos, tan limitados y tan llenos a veces de problemas. Dios es bueno y amoroso. Y no tan solo quiere salvarnos, sino también quiere hacernos partícipes de esta obra tan maravillosa, que es que una persona pase de la muerte a la vida. Aquellas personas que ganan almas, aquellas personas que llevan a otros a Cristo, aquellas personas a quienes Dios usa, son personas que saben que la oración es importante. Son personas que no oran solamente cuando tienen problemas. Son personas que oran porque quieren pasar tiempo con Dios. Son personas que cuando oran, ellos hablan con Dios y no le dicen: Señor, quiero esto, necesito esto, sino que cuando oran, ellos solamente dicen: Padre, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero. La verdadera oración tiene que ver con una persona rendida a Dios. Una oración efectiva, la oración del justo que puede mucho, es la oración de un hombre, de una mujer rendido completamente a Dios, que dispone su corazón abierto para que Dios lo examine, lo pruebe, vea si hay pecado, saque el pecado. Es un corazón, una persona que tiene un corazón abierto para que Dios ponga en nuestro corazón todo de Él. Porque dice la Escritura que Él nos predestinó, nos llamó, nos predestinó para ser como su Hijo Jesús, no para ser una persona diferente. Él nos llamó para ser como Jesucristo, una persona que ora y entiende que ese tiempo es un tiempo con Dios, es una persona que se rinde ante el ser superior, creador de todo lo que existe. Un cristiano que ora y ora sinceramente es una persona que quiere rendirse, morir a sí mismo para que Él, Cristo nuestro Señor, viva en nosotros. Una verdadera oración que es efectiva es de una persona, de un hombre, de una mujer que sabe que sin Dios nada podemos hacer. Y es la oración de un hombre y una mujer que sabe que un día fuimos comprados con precio de sangre. Y ya no nos pertenecemos.
Ya no estamos aquí para vivir la vida a nuestra manera, en nuestros proyectos. Él nos compró para Él, para su gloria, pero para usarnos para Él, para su gloria. Y dice aquí que Pedro subió a la azotea a orar al mediodía. Era costumbre de los apóstoles. Era costumbre de la iglesia cuando nosotros vemos que ellos se juntaban a orar. Ellos oraban constantemente y continuamente. Era parte de la identidad y lo que caracterizaba este nuevo movimiento llamado la iglesia. Ahora, en primer lugar, nosotros vemos eso. Una persona que comparte el evangelio, una persona que tiene una carga por ayudar a una persona que conozca a Jesucristo, es una persona que ora. Porque sabe que sin estar alineado con Dios, sin tener la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, no podemos ayudar a otra persona. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros estamos hambrientos. Y si no saciamos nuestra hambre de Dios, ¿cómo vamos a ayudar a una persona que está hambrienta? ¿Cómo le vamos a decir dónde está la provisión celestial, el maná celestial que descendió y que sacia toda el hambre? Jesucristo nuestro Señor. En primer lugar dice que Pedro subió a orar. Pero en segundo lugar, dice que Pedro cuando estaba orando en el versículo 10, tuvo hambre y deseaba comer, como cualquier persona normal, como una persona natural, cualquier ser humano, que tenemos hambre y queremos comer. Pero dice que en el versículo 10, mientras le preparaban algo de comer, le vino un éxtasis. No es que le bajó la glicemia, no es que tuvo, una descompensación, no es que le dio fatiga. La Biblia dice que tuvo un éxtasis. Y cuando hace referencia a este éxtasis, es que él tuvo, en cierta manera, en simples palabras, una conexión especial con Dios y tuvo como una visión. Dios le mostró, Dios le reveló algo. Debemos entender que en ese entonces, hasta en ese momento, no estaba la Biblia como la tenemos nosotros hoy. La comunión o comunicación de Dios con sus servidores, sus apóstoles, era más directa. Y dice que tuvo un éxtasis. Y en este éxtasis, en esta visión que él tuvo, en versículo 11, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado hasta la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esta visión que tuvo Pedro, nosotros la vemos aquí, que él la tuvo en esta azotea cuando tuvo hambre, quería comer, le estaban preparando de comida. Pero también debemos ver que él estaba orando. Él no tan solo subió a la azotea a tomar solcito, que tenía frío y me voy a calentar un poco. Él subió a la azotea a orar. Y mientras oraba y tuvo hambre, vio esta visión. Es interesante que esta visión estaba relacionada con comida. Ahora uno puede decir, bueno, Pedro estaba sugestionado por su hambre. Eso es algo biológico, es algo químico, es algo psicológico. Su subconsciente o inconsciente le estaba hablando de comida. Ahora es interesante que nosotros veamos y sepamos que cuando en el texto bíblico hay un versículo, hay una historia, es muy importante que conozcamos no tan solo el versículo, la historia, sino el contexto. Y vamos a ver después que esta visión no fue el producto de una reacción química porque él le bajó la glicemia o tenía hambre y necesitaba comer. Este éxtasis que él tuvo, esta visión, estaba relacionada directamente con la voluntad de Dios. Cuando oramos para conocer la voluntad de Dios. Generalmente los apóstoles, discípulos, cuando se juntaban a orar para pedir la ayuda, la bendición del Señor, pero también buscar su dirección, que es lo que el Señor quería de ellos. Y en esta visión dice que bajó como un lienzo y en este lienzo habían todo tipo de animales, como dice el versículo 12, había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y no tan solo bajó este lienzo, sino que Pedro escuchó una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Esta voz que le decía que podía tomar de estos animales, que podía tener acceso
podía matarlos y comer porque él tenía hambre. Aliméntate de estos animales. Esta voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Ahora, es interesante que aunque Pedro tenía hambre, dice, y deseaba comer, dice que cuando la voz le dijo, mata y come, la respuesta de Pedro fue muy interesante. De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y cuando yo leo estas palabras de Pedro, a veces me pregunto también, ¿cuántas cosas inmundas e impuras nosotros hemos comido? Recientemente había algunas noticias por ahí de algunos anticuchos dudosos en Estación Central. Ayer en Melipilla vi una foto en una portal de Facebook de noticias de Melipilla. Mostraban unas patitas de un animal en una parrilla de dudosa procedencia, las patitas que habían sobrado. Y no tan solo cuando vamos a comer anticucho, a veces podemos comer un completo, un sándwich. A veces vamos a un restaurante. Yo me acuerdo cuando era estudiante, y cuando era estudiante obviamente uno tiene muy poca plata, me iba a comer completos creo que se llama Portal Edwards en la Plaza de Armas. ¿Ah? Sí, yo no sé, es cuando tú llegas a la Plaza de Armas, no sé, hace tiempo que no voy, y hay como, tú vas llegando a la esquina por Paseo Más y hay un portal y ahí habían varios puestos, ¿todavía está eso ahí? Ya, ok. Eran unos completos por 300 pesos o algo, 500 pesos. Mira, cuando eres estudiante y tienes hambre y no hay nada, tú comes de todo. Y me acuerdo que en otra ocasión también, por ahí por Amunati, entré a un lugar cuando era estudiante y compré un completo, había que pagarlo primero. Tenía tanta hambre como estudiante y me siento y me puse a ver cómo preparaban el completo. Y cuando la persona que preparaba el completo se dio la vuelta, vi como una cucaracha iba por el borde de todo lo que eran los tomates, donde estaba el tomate, la palta y todo eso. Iba la cucaracha por ahí caminando. Yo dije, ¿le pido el dinero o cómo? La verdad es que tenía mucha hambre. Así que ustedes saben lo que hice. Pero Pedro, él le dijo, aunque tenía mucha hambre, no, de ninguna manera. De ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Él no estaba hablando acerca de cualquier comida. Debemos ver que la respuesta de Pedro tenía que ver con su historia, su contexto, su nacionalidad. Él era judío. Él conocía muy bien la tradición judía, la ley judía, y según la ley judía que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el libro de Levíticos, había prohibición. Dios había prohibido al pueblo de Israel, a los judíos, a no comer cierto tipo de animales. Y esos animales eran catalogados como impuros, inmundos. Y cuando escuchó esta voz del cielo, Pedro, él contestó en base a lo que era su tradición, su compromiso, lo que él fue formado en la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, de Levítico, que no podía comer de ciertos animales, pero de otros sí podía comer. Ahora, en esta visión que vino del cielo, esta visión, este lienzo no vino de abajo, del infierno, como en algunos dibujos animados de Tom y Jerry antiguamente, cuando aparecía el diablo, se abría la tierra y el fuego y aparecía Satanás con el tridente en los dibujos animados. No, el lienzo no venía del infierno, este lienzo bajaba del cielo. Y Pedro había entendido que era una visión de Dios. Porque cuando escuchó la voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come, Pedro contestó, de ninguna manera, Señor. Él entendió que era una visión de Dios. Ahora debemos poner nosotros la atención de por qué, si Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos capítulo 11, había indicado a su pueblo que no debían comer cualquier tipo de animales, ¿por qué ahora a Pedro le estaba diciendo que podía comer de esos animales que eran catalogados como inmundos, que era parte de esa lista? ¿Por qué? ¿Será que Dios se contradice? ¿Será que Dios dice una cosa y después cambia de opinión, dice otra cosa y nosotros nos confundimos? ¿Qué quiere Dios? La verdad, todo esto tiene un propósito.
Y tenía un propósito más allá de la visión, más allá del hambre, más allá de los animales, cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Había un propósito de Dios más allá de todo esto y de esta visión. Dios usó todo eso para cambiar algo en Pedro, que necesitaba ser cambiado. Y no tenía que ver con su dieta, tenía que ver con el conocimiento, el entendimiento de la voluntad y el propósito de Dios, específicamente, y lo vamos a ver, con la humanidad. La semana pasada vimos que la historia de la conversión de Cornelio era una historia hermosa, porque Pedro había ido a anunciar el evangelio y a visitar a aquellos que eran prácticamente judíos. Pero cuando comienza la historia de Cornelio, Cornelio no era judío. Y cuando nosotros comenzamos a leer la historia de conversión de Cornelio, vamos a llegar a la conclusión de que la salvación no era algo exclusivo, no era algo para pocos, no era algo que debemos atesorar y guardar, sino compartir. Y Cornelio estaba jugando un rol importante en el plan, propósito de Dios. Pero Pedro también jugaba un rol importante en el plan y propósito de Dios. El tema es que para un judío no tan solo era inmundo, indigno comer de ciertos animales, sino que para un judío comprometido con la tradición judía, con su cultura, también era imposible entrar a la casa de un no judío. Dios estaba usando esta visión para cambiar algo en Pedro, que tenía que ver con compartir el evangelio con alguien que era totalmente diferente a su cultura. Muchas veces nosotros podemos aceptar a personas que son diferentes que nosotros, pero también muchas veces rechazamos a personas que son diferentes a nosotros. Nos sentimos más a gusto con aquellos que son parecidos a nosotros, nos sentimos más a gusto con aquellos que comparten algunas ideas, principios, ideologías, valores que nosotros, pero no nos sentimos a gusto con aquellos que son totalmente diferentes. Y lamentablemente eso a veces ocurre en la iglesia. Lo leemos en el libro de Santiago. Pero Dios quería darle una gran lección aquí a Pedro, que era uno de los pilares de la iglesia, apóstol. Él estaba dando una lección a él, el apóstol, pero no tan solo a él, sino a la iglesia cuando comenzó. Y no tan solo a la iglesia, sino a los cristianos que iban a venir desde ese entonces hasta el día de hoy. Pedro, cuando escuchó la voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come, Pedro le dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Versículo 15 dice, de nuevo por segunda vez llegó a él una voz que dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue escogido al cielo. Ahora, por los antecedentes bíblicos, nosotros sabemos que este apóstol del Señor, el apóstol Pedro, que predicó por primera vez, abrió con el evangelio las llaves del reino, entraron miles, se convirtieron. Este apóstol era un poco limitado. ¿En qué sentido? Que el Señor muchas veces tenía que repetirle las cosas 1, 2, 3 veces. Porque parece que de esa manera el apóstol Pedro podía captar mejor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Aquí también dice que 3 veces esta visión, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Porque muchas veces nosotros como Pedro imponemos nuestras ideas y nuestras posiciones antes que la voluntad y soberanía y propósito de Dios. Para un judío y para muchos judíos en ese entonces, aún siendo cristianos, aún estar en Cristo, no era bien visto estar con aquellos que no eran judíos. Y de hecho, cuando avanzamos en el Nuevo Testamento, Pedro tuvo un problema con respecto a este tema. Pablo tuvo que confrontarlo por su dudosa o su cuestionable conducta, porque él no estaba cumpliendo el propósito que en Cristo Jesús ya no hay judío,
Ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos uno en Cristo. Y cualquiera persona, sea judío, sea no judío, puede venir a Dios. Y a través de Jesucristo puede nacer de nuevo, ser hijo de Dios a través de Jesús y ser parte de la familia de Dios. Ya no era algo exclusivo, pero Pedro necesitaba entender esto. Él tenía que cambiar muchos paradigmas en su vida. Y nosotros también hoy día, cuando como cristianos queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que cambiar muchos paradigmas. Porque muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Muchas veces nosotros somos más sabios que Dios y determinamos cómo es la voluntad de Dios y cómo debe hacerse la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no pedimos permiso, hacemos antes que depender de Dios y estar alineados con Él. Muchas veces nosotros determinamos cómo, cuándo y dónde se deben hacer las cosas y no simplemente tenemos un corazón humilde, rendidos para que el Señor nos hable y nos guíe. Muchos paradigmas tienen que cambiar en nuestra vida. Y paradigmas con respecto a la evangelización. ¿Cómo compartimos el evangelio? Muchas veces nosotros decimos, bueno, no hay que predicar, no hay que evangelizar, no hay que salir. Eso solamente lo hace Dios. Pero nosotros vemos en el libro de Hechos que Dios usa a las personas y los envía. ¿Cómo van a creer si no son enviados? Tiene que cambiar muchos paradigmas en nosotros, nuestros moldes, nuestras formas, nuestra idea de cómo debe hacerse las cosas. Nosotros, como Pedro, debemos orar. Y debemos dejar que Dios nos enseñe. Y debemos dejar que Dios nos cambie. Y cambie nuestras formas, nuestros métodos, nuestras tradiciones para que Él sea soberano. Para que Él haga como Él quiere y que Él nos ayude a seguirle, a ser obedientes solamente. Por eso, cuando bajó este lienzo, le dijo, Pedro, mata y come. Señor, no, de ninguna manera, no he comido nada impuro. Pero la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Dios ha intervenido. Y a veces nosotros, como a veces decimos, queremos ser más santos que Dios, queremos ser más cristianos que Cristo. Siendo que debemos aprender y estar siempre dispuestos a que Dios cambie nuestra manera de pensar, cómo vemos el ministerio, cómo hacemos la evangelización, cómo debemos hacerla, salir de nuestros lugares de fortaleza y ir a lugares nuevos. Nuevas formas de predicar el evangelio. Hay personas que no le gusta el tema de todo esto de las redes sociales, el internet, reuniones online y todo eso. Cada cosa tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. Pero Dios puede usar eso para alcanzar personas. Dios ha alcanzado personas a través de las redes sociales, el internet y lo virtual. ¿Y por qué entonces nosotros vamos a decir, Señor, no, eso no sirve, tiene que ser presencial? Y si no es presencial, no es de Dios. Dios quiere cambiar muchos paradigmas y debemos estar dispuestos a que Él nos cambie. Pedro subía a orar, no para decirle, Señor, decreto, declaro, proclamo, anuncio, tú estás obligado por tu palabra a que hagas esto. Pedro subía para alinearse, a orar, para alinearse con Dios. Queridos hermanos, en esta semana, cuando usted tenga un tiempo de oración, recuerde las palabras del Señor Jesús que nos enseñó a orar. Y Él dijo, Padre, que no se haga tu voluntad o que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Que oremos así, que se haga tu voluntad. Como el Señor Jesucristo, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Cuando nos disponemos para Dios, Dios nos va a usar. Dios le va a usar a usted para alcanzar a otra persona. Dios va a usar sus redes sociales, Dios va a usar lo que usted tenga. Este es el Dios de maravillas, el que abrió el mar rojo, el que guiaba al pueblo de Israel con un torbellino de fuego, el que hizo descender pan del cielo, trajo alimento y tantos portentosos milagros. Es el Dios que puede cambiar nuestras formas
porque a Él le interesa el fondo, que es predicar, alcanzar a otras personas. Esta historia está aquí, en medio de la historia de la conversión de Cornelio, para que usted y yo también podamos reflexionar. Sí, Dios es soberano, la salvación es de Él, pero en su amor y misericordia Él quiere usar personas. La pregunta es, ¿quiero que Dios me use? Y si quiero que Dios me use, ¿qué tengo que hacer? Aquí Pedro nos muestra que una cosa importante para predicar el Evangelio es orar primero, alinearnos con Él. Y Dios nos va a usar, y Dios nos va a guiar, y Dios nos va a conectar con personas que necesitan realmente una nueva vida. Personas que están lidiando con su pecado, esclavitud en tinieblas y no saben cómo salir. Personas que van a hablar con usted y le van a decir, sabes, por tanto tiempo he querido salir, no sé, he pedido ayuda, he hablado, voy a psicólogo, psiquiatra, pero aún así no tiene ayuda. Y esa persona viene a usted pidiendo, ayúdame, háblame de Jesús, ora por mí. Hay personas que hoy día necesitan de Jesús. Y nosotros debemos ser esos pies que van y anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, que nos dio una nueva vida. Amén.